Hola, bienvenido, bienvenida a un 2022 junto a G4 Comunicaciones, con quienes tendremos charlas mensuales muy atingentes e importantísimas para su emprendimiento o empresa y que puedan desarrollarse de la mejor manera. En esta ocasión tendremos el webinar Enfermedades laborales y su impacto psicológico en Chile, desarrollado por AFOR. AFOR es una empresa que está conformada de España, con Anabel Fernández, CEO y fundadora de la empresa en prevención psicosocial, líder en consultoría de gestión de salud psicosocial con presencia en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, España, Panamá, Paraguay y Uruguay. Y además estará conversando con Alejandra Acosta de Chile, licenciada en Psicología de la Universidad de las Américas, experta universitaria en gestión psicosocial de la Universidad de Sevilla y posgrado en liderazgo de gestión de equipos de la Universidad de Chile. Y ella además es consultor AFOR Chile. Ellas estarán conversando junto a Alejandro Valdebenito, presidente del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos. Este webinar también está enmarcado dentro del 33º Congreso de Expertos en Prevención de Riesgos. Sean todos muy bienvenidos. Alejandra Acosta de AFOR, ¿no es cierto? AFOR es una empresa de España que se dedica al tema de salud mental, riesgos psicosociales. Vamos a ver una presentación de AFOR, exactamente la comenzamos a las 9:35. Estamos hablando de este proceso que vive el mundo de cambio y de la importancia del cuidado de la salud mental. Están nuestros amigos, hay varios expositores que están conectados, viene entrando también Karen Salazar de Los Ángeles, está Horacio Repetur, está Clever, está Naldi, está Rodrigo Arrauz, ¿no es cierto?, que son parte del equipo de expositores que tenemos en este congreso. Y mira, yo por dentro voy a ir viendo el video. Vale, para después, ¿no es cierto?, no tener ningún inconveniente. Le voy a preguntar. Ahí se distingue, ¿no es cierto? Entonces, sí. Ahora mantenemos silencio y a las 9:35 lanzamos el video. Y después de eso, todas las preguntas a mi amiga del alma, la Ala Costa. Gracias, Ale. Sí, demos saludo a todos los conectados. Ayer nos mandaban saludos desde México, los colegas de México estuvieron conectados, así que también un saludo cariñoso a nuestros amigos de México. Tenemos varios relatores de México, ¿eh? Ayer tuvimos a Sandra y el viernes tenemos a Miguel Jiménez, también un amigo doctorado ahí de la Universidad Internacional de México, que va a estar relatando con nosotros, patrocinado por la Fundación Funidad. Yo voy ya, me preguntan a mí cuánto café llevo. Llevo solamente uno, no sean peladores. A los colegas que están conectados, ¿te parece? Por supuesto. Mira, dice Jorge Catalán, dice buenos días a todos y todas, desde Curacaví, éxito, dice Jorge Catalán. También es un fiel auditor de nuestro canal también, Jorge, así que le mandamos un abrazo ahí a Jorge. Moisés Gajardo, desde Arica, saludos, dice él también. Nos hace ahí un dedito de signo de paz, así que saludos a Moisés también. Y maravilloso. Palma Marín también nos dice buenos días desde Calama. Mira, desde Calama ya todos tempranito levantándose para este congreso y disfrutar de estas espectaculares charlas y exposiciones de todos nuestros expertos en el día de hoy. Nos falta un minuto y comenzamos con esta primera exposición de AFA. Oye, también tenemos jornada maratónica, tenemos ley, ¿ya? Así que van a estar todos nuestros congresales invitados para que podamos conversar y aprender.
Vamos chicos, nos vamos con la primera conferencia hoy día, dejamos con ustedes a Jorge, ¿no es cierto?, en este congreso. Hola, muy buenos días y muchas gracias por participar en este 23º Congreso Chileno organizado por el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos Laborales de Chile. Mi nombre es Anabel Fernández, soy la CEO de Aforgel y hoy nos acompañará también mi compañera Alejandra Acosta, que es la consultora enfocada en el mercado chileno. Es un placer estar hoy aquí con vosotros y agradecemos muchísimo la invitación, porque además el título del Congreso nos parece muy ajustado, ¿no?, y muy apropiado dada la realidad de la situación. Contaros, para aquellos que no os conozcáis, que Afor es una consultora global especializada en cuidar la salud psicológica de los colaboradores en las empresas. Acumulamos una experiencia de más de 10 años y hoy estamos centrados, además de en España, en todo lo que es Iberoamérica, ¿no? Desarrollando proyectos para grandes compañías desde México, Ecuador, Colombia, por supuesto Chile también, Perú o Argentina. Contamos en el equipo con una plantilla de más de 60 psicólogos especializados. Tenéis ahí algunas de las referencias de nuestros clientes, a quienes acompañamos en diversos mercados y ajustándonos a las distintas normativas de aplicación. Mirad, yo hoy con vosotros quería compartir una reflexión un poco más estratégica, ¿no? Mi perfil, yo soy economista. Ahora Alejandra, a quien conoceréis, pues ella es psicóloga, ¿no?, y está mucho más especializada en la parte técnica. Y es que para mí el cuidado de la salud, la figura del prevencionista, del responsable en salud laboral, con motivo de esta crisis del coronavirus, pues se ha reposicionado a nivel estratégico, ¿no? Hemos visto cómo muchos de vosotros, de nosotros, hemos pasado a ocupar pues las primeras líneas de dirección, ¿no? Y cómo hemos estado incluso durante esta crisis asesorando a los comités de dirección de las empresas, ¿no? Para nosotros, asumir que hoy sin salud no hay trabajo es una realidad, y por supuesto que sin salud mental pues tampoco hay salud, ¿no? Todo lo que se avecina en materia de gestión de riesgos psicosociales, y de ahí la idoneidad, ¿no?, del título del Congreso, nos habla de la necesidad de que los técnicos de prevención vayamos adquiriendo competencias más especializadas en las distintas disciplinas, ¿no? Y en materia de gestión de riesgos psicosociales se avecina lo que yo muchas veces al equipo le traslado como un auténtico tsunami psicosocial, ¿no? Ahora compartiremos con vosotros algunas de las modificaciones, de las normativas que se están poniendo en marcha, de las distintas iniciativas por parte de los distintos gobiernos, pero se hace necesario que nosotros también, los profesionales, pues demos un paso al frente, ¿no?, tratando de abandonar este clásico rol, ¿no?, más centrado en la parte de documentación y normativa, para, bueno, tratar de desarrollar en la medida de lo posible pues nuestro rol de influencia dentro de las organizaciones. Este modelo yo creo que al final es el que va más alineado con el desarrollo de una cultura preventiva, ¿no?, donde el técnico en prevención, el responsable del área de seguridad y salud, pone en marcha, planifica medidas y actuaciones desde un modelo mucho más proactivo, ¿no? No tanto atendiendo al requerimiento puntual, al accidente, al incidente, sino que bajo su experiencia y el conocimiento que tiene de la empresa en la que opera, pues es capaz de identificar pues dónde están esas áreas de mejora, y es capaz de trasladar también a la dirección la idoneidad de, bueno, pues, poner en marcha este tipo de inversiones y de medidas. Creo que eso para los prevencionistas nos es muy sencillo, habida cuenta de que casi todos los que estamos aquí, bueno, pues lo hacemos convencidos, ¿no?, de que cuidar la salud de las personas es lo más importante dentro de las empresas, y no paro de encontrarme con técnicos por todo el mundo que han acabado en esta profesión desde el convencimiento, ¿no?, y desde el propósito y el compromiso con lo que hacen, ¿no? Por eso yo digo que para nosotros es más fácil, casi que para ningún otro perfil, reconectar con este para qué estamos aquí, ¿no? Y el momento actual está demandando y requiriendo que pongamos en marcha planes específicos para cuidar también la salud psicológica en el trabajo. Pensamos que el viento
juega a nuestro favor, ¿no? Porque se están haciendo ya publicaciones, os traigo aquí una en concreto de Accenture que se publicó el año pasado, donde identifica que una de las 5 prioridades para reanudar la actividad y reinventar el negocio precisamente es esta, ¿no? Cuidar el bienestar y la salud mental de los empleados, ¿no? Y esto para nosotros es, por un lado, una oportunidad de desarrollo profesional dentro de nuestro rol, y pudiese ser una amenaza si no somos capaces desde el área de salud laboral de capitalizar esta necesidad de salud específica en el área psicosocial, ¿no? ¿Por qué comparto esta inquietud? Porque las áreas de talento humano, de capital humano, se están dando cuenta de cómo en los distintos sectores y según los distintos perfiles, la gente más joven va valorando más positivamente aquellas empresas en las que estos aspectos se cuidan, ¿no? Y si estamos hablando de gestión del talento, de captación y retención de talento, ¿no? De lo que hoy se llama engagement, pues creedme que sin duda se van a poner en marcha muchas acciones para promover, ¿no? Este tipo de medidas dentro de las compañías, y sería una lástima que, siendo que somos nosotros, ¿no?, los expertos en salud laboral, no fuésemos los encargados de liderar este tipo de procesos, ¿no? En relación al engagement, desde las áreas de capital humano son conocedoras también de las distintas necesidades que se plantean según las generaciones y grupos de edad, ¿no? Así, la gente más joven, los que llaman la generación Z, bueno, pues hoy piensan que su salud es invulnerable, ¿no? Y sí que practican, ¿no? O sí que compran aspectos relacionados con los hábitos poco saludables, pero probablemente muchos de ellos, todo lo que es la parte de medicalización o asistencia sanitaria, la van a consumir menos, ¿no? Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos. Y es necesario también que cuando hablamos de gestión de riesgos psicosociales, cada vez más vayamos personalizando estos itinerarios de salud, ¿no?, para adecuar las distintas medidas que se ponen en marcha según el nivel de malestar que pueda estar experimentando el colaborador. A nivel internacional, el movimiento está claro. Como ustedes bien saben, la Agenda 2030 de Naciones Unidas hace un imperativo, ¿no?, un reclamo, en concreto con el objetivo, el ODS 3, a que cuidemos específicamente estos aspectos. Se empiezan a monitorizar ya datos relativos, por ejemplo, al número de psicólogos que existen en los sistemas públicos de salud por cada 100.000 habitantes, ¿no? Se empieza a monitorizar todo esto. Como ustedes bien saben, la mayor parte de los países van a ratificar ahora el convenio 190 de la OIT para erradicar cualquier situación de violencia en el puesto de trabajo, y además recientemente se ha publicado también la ISO 45003, que es el primer estándar internacional en materia de gestión de riesgos psicosociales. Yo tengo el gusto de poder participar aquí en España, ¿no?, en el Comité de Normalización, y me consta que esto va a ser también una palanca, pues, para reactivar estos planes, ¿no?, y promover que efectivamente aquellas empresas que quieran certificar sus sistemas de gestión de seguridad y salud, pues tengan que atender a este tipo de sistemas, ¿no?, y de puesta en marcha de medidas y de soluciones. Para mí, el modelo que tienen en Chile, y no lo digo aquí, porque en este congreso, voy diciéndolo, ¿no?, en todos los congresos internacionales en los que participo, para mí es una referencia, ¿no? Creo sin duda que ustedes con la publicación de este protocolo de vigilancia psicosocial se adelantaron, ¿no?, fueron pioneros a lo que yo creo que va a ser una tendencia en el mundo del trabajo a nivel internacional, ¿no? O sea, al final, si es que las bajas por estrés laboral se siguen cursando como contingencias comunes, pues será que los sistemas nacionales de salud no podrán hacer frente a la que hoy es la verdadera pandemia de nuestro siglo, ¿no? Y entonces este recargo de cotizaciones que ustedes aplican y esta instancia que hacen a las compañías a que realmente inviertan en programas preventivos, pues yo creo sin duda que es una magnífica práctica y que debiera de ser copiado por otros tantos países, incluido también España, ¿no? Os he sacado algunas estadísticas sobre una herramienta que se llama Google Trends, que no sé si conocéis, porque para mí también es clave el cómo desde el área de salud laboral somos capaces de vender estos conceptos, ¿no? Y fijaos, esta es una estadística de los últimos años, cómo en los términos relacionados con el estrés, la salud mental,
son términos, conceptos, constructos mucho más buscados que el de riesgos psicosociales, ¿no? Quizás podríamos hacer aquí una reflexión acerca de si estamos explicando bien a qué nos dedicamos, ¿no? Cuando hablamos de gestión de riesgos psicosociales, porque al final ustedes saben que todo se hace, todo se despliega, todo se gestiona para que al final el trabajador pues, no sufra este tipo de malestar, ¿no? Entonces igual si hablásemos de salud mental, ¿no? Que se empieza ya a escuchar en muchos foros, pues será más fácil quizás que nos entiendan. Yo simplemente, como reflexión, ahí lo dejo, pero que igual es estratégico que empecemos a acuñar estos términos desde el área de salud laboral. Sin duda la psicosociología para nosotros es una profesión de futuro que viene demostrando el retorno que tiene la inversión en este tipo de programas. Y sobre todo cuando hablamos de salud, más allá del término de rentabilidad económica, ¿no? Si somos capaces de que la gente no enferme, de que la gente no tenga que ausentarse de su puesto de trabajo, de que la gente tenga realmente capacidad de conciliar con su vida familiar y personal, bueno, pues eso tiene un rédito mucho mayor aún, ¿no? que el coste que nos podemos estar ahorrando por desplegar este programa. Nada, hacerles una invitación también al uso de la tecnología como herramienta. Creo que hoy es una gran aliada para todos nosotros y sobre todo en el área de salud psicosocial es verdad que esto nos permite llegar a todos los compañeros, a todos los empleados de una forma mucho más ágil, de forma casi inmediata, ¿no? El poder recoger información de forma temprana, poder hacer seguimiento de casos. Bueno, ahora Alejandra nos va a poner algunos ejemplos de medidas concretas que podemos utilizar, pero que pensemos que efectivamente la tecnología puede acompañarnos en estos procesos. Y bueno, sin más, doy paso a mi compañera Alejandra, que va a hacer ahora bueno, su presentación enfocada en el mercado chileno. Muchísimas gracias. Bien, gracias Anabel. Bueno, gracias por estar presente en este congreso. Un poco en la misma línea de lo que comentaba, ¿cierto, Anabel? Siguiendo un poco esta perspectiva internacional, yo quiero que hablemos un poco de lo que ocurre en Chile, ¿sí? Que es lo que está ocurriendo hoy día a propósito de las enfermedades laborales, ¿cierto? Que se están dando y cómo esto está impactando claramente en lo que es la salud laboral. Estudios se han hecho muchísimos. Creo que si hay algo que nosotros podemos hoy día agradecer, ¿cierto? Es que todo aquello que siempre en algún momento, ¿cierto? Tanto el prevencionista como el área de recursos humanos ya tenía, ¿cierto? Como ese sentir de que había algo que había que trabajar desde lo que es la salud y cómo estaba afectando. Hoy día, ¿cierto? Creo que a propósito de la pandemia, ¿cierto? Se devela este tipo de circunstancias. Sobre todo nosotros hoy día que también podemos ser parte, ¿cierto? A propósito de las distintas enfermedades profesionales que se están básicamente ocurriendo, ¿cierto? En el transcurso de los resultados de la pandemia. Bueno, nosotros como AFOR, ¿cierto? Logramos durante la pandemia, en el año 2020, realizamos un estudio. El primer estudio global sobre el impacto psicológico que estaba teniendo el COVID en la salud de los trabajadores. Y si se dan cuenta, efectivamente, lo que está ocurriendo es que nuevamente nos damos a entender, ¿cierto?, que la mayoría de la muestra presentó resultados en donde la población, ¿cierto?, requiere realizar algún tipo de vigilancia en términos de lo que es sintomatologías depresivas o sintomatologías ansiosas, ¿sí? Bueno, de hecho, hay una serie de elementos, ¿cierto?, y de factores que podemos resaltar y que se van justamente, ¿cierto?, coincidiendo con los distintos estudios que se han venido realizando. Hoy día, ¿cierto?, a propósito de estos estudios, que nosotros hemos sido parte de uno, a propósito de ello, hace poco salió el estudio del termómetro, ¿cierto?, de la salud mental que realiza la ACH en conjunto, ¿cierto?, con la Universidad Católica, y donde también nos da cuenta de cómo estamos los chilenos. ¿Sí? Y claramente nuestros estados de ánimos, ¿cierto?, se siguen afectando, o al menos, como sale ahí, ¿cierto?, el 45,9% de la población se siente peor o mucho peor en relación a cómo estaba antes de la pandemia. ¿Sí? La salud mental en Chile hoy día tiene que ser un tema de conversación. No solamente desde un punto de vista clínico, ¿cierto?, sino que desde el punto de vista en donde todos los actores
desde la organización, desde los prevencionistas, desde los áreas de recursos humanos, desde los psicólogos, ¿cierto? Podamos, ¿cierto?, atacar básicamente estas temáticas. Bueno, ahí hay algunos antecedentes, ¿cierto? Por ejemplo, en que los problemas de concentración también han sido relevantes a la hora de generar, ¿cierto?, un estudio de cuál ha sido el impacto de ello. ¿Qué pasa con la pérdida del sueño? Hoy día nosotros, ¿cierto?, decimos, mira, la higiene del sueño, la verdad es que duermo poco, pero no importa, me recupero rápido. Tiene un impacto, y tiene un impacto desde el punto de vista físico, desde que yo me puedo agobiar, ¿cierto? Me siento cansado, sin ánimo, ¿sí? Y obviamente eso también produce una menor capacidad de disfrutar de las distintas actividades cotidianas que podríamos estar realizando y que usualmente, ¿cierto?, las tratamos de realizar en casa, ¿sí? Y obviamente ahí también viene un poco este concepto de lo que es la conciliación familia-trabajo. Bien, desde el marco legal, ¿cierto?, en Chile, y creo que en este sentido no me voy a detener mucho acá, solamente poder visibilizarlo, ¿cierto?, porque ustedes todos se manejan a la perfección, incluso mejor que yo en esto. Sin embargo, hoy día tenemos un marco regulador que se da, ¿cierto?, por las instituciones básicamente del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud. Las distintas leyes, las distintas normativas que se dan a propósito de estas instituciones han venido, ¿cierto?, a colaborar a las distintas estrategias que hoy día nacionalmente se está planteando en términos de salud laboral. Un poco como comentaba, ¿cierto?, mi compañera, eso también va en línea con aquellas ordenanzas, ¿cierto?, a nivel internacional, todos aquellos lineamientos que Chile está, ¿cierto?, en campaña justamente. Tal vez para algunos puede ser que siente que va a paso lento, pero créanme que el hecho de que nosotros ya tenemos un recurso que es la vigilancia, ¿cierto?, de los riesgos psicosociales, eso habla muy bien del camino que estamos tomando como país, ¿vale? Bueno, también cuando miramos las estadísticas, ¿cierto?, de las enfermedades profesionales puntualmente, entre el 2016 y el 2020, ¿cierto?, tenemos hartas diferencias en cuanto al número, ¿cierto?, de datos que dan en este caso las distintas mutualidades. Y si se dan cuenta, ¿cierto?, el número de trabajadores, ¿cierto?, accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales claramente vuelve a aumentar en el 2020, ¿sí? Tiene una baja en el 2019, pero luego vuelve a aumentar en el 2020. Y en términos de número de días, ¿cierto?, perdidos de accidentes o de enfermedades profesionales, donde ahí tenemos que contabilizar claramente las licencias médicas, ¿cierto?, claramente también tenemos una alza notable en el año 2020, ¿cierto?, donde tenemos al menos 714.370, ¿cierto?, licencias, ¿no? Entonces, igual es un dato importante que creo que podemos revisar. Muchos de ustedes tal vez, ¿cierto?, hemos estado pendientes de cómo está también, no solo en términos de estudios, sino que un poco cómo se ha ido comunicando esto a la comunidad, ¿cierto? En algún momento, ¿cierto?, en el año 2020, ¿cierto?, 2021, perdón, Chile aparece como el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental, ¿sí? Y no digamos que eso, ¿cierto?, desde el punto de vista ser segundo, ¿sí?, es un logro. Creo que eso fue un sistema de alerta mayormente para poder, en este caso, ver qué es lo que en el fondo el chileno, ¿cierto?, estaba diciendo a propósito de lo que pensaba, cómo se sentía, en qué áreas, ¿cierto?, cuáles eran los factores que básicamente no estaban permitiendo esta normalidad que veníamos teniendo. Sin embargo, hoy, ¿cierto?, con los estudios que les acabamos de mostrar y sobre todo con el último estudio del termómetro, parece que también a darse luces acerca de cuáles son aquellos factores específicos que estaríamos, ¿cierto?, representando un mayor, ¿cierto?, vuelco a la mirada para poder trabajar. El insomnio, ¿sí? Por eso cuando yo comentaba que cuando uno dice, mira, la higiene del sueño, que duerma un poco, que no duerma, me recupero rápido, es un tema, ¿sí? Tanto el insomnio como la carga, ¿cierto?, de trabajo están siendo hoy día factores puntuales, ¿cierto?, y en donde claramente tenemos que empezar a encaminar algunas medidas preventivas, ¿cierto?, que podamos en este caso generar para poder solucionar o dar algún tipo de solución a todas las organizaciones que pueden estar teniendo algún trabajador que está padeciendo justamente de esto.
¿sí? Otro dato importante que tiene este estudio, y que creo que también es relevante comentarlo, es que hay una distinción enorme, ¿cierto?, entre género, ¿sí? Una mayor tendencia está puesto en las mujeres y que además está en un rango etario entre los 45 y 54 años. ¿Sí? Así que como que estoy entrando yo ahí también a revisar qué pasa con lo que es la higiene del sueño, ¿cierto? Y una revisión. Bueno, en términos generales, este estudio que se realiza, ¿cierto?, por la ACT y por la Universidad Católica, claramente también viene a apoyar un poco a las estrategias que podemos ir trabajando y proponiendo en las organizaciones. Si bien el insomnio, ¿cierto?, se mantiene desde todo este estudio longitudinal que realizaron ellos, también aparecen otros factores que son relevantes a comentar y que los quiero colocar ahí. Sin duda los síntomas de depresión, ¿cierto? Y esto creo que la mayoría, ¿cierto?, de los que trabajamos en el ámbito sanitario, sabemos que esto no tiene que ver solo con una pandemia, ¿cierto?, del COVID, sino que esto venía arrastrándose ya hace mucho rato. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya venía, ¿cierto?, dando luces de ello. El consumo del riesgo del alcohol. Hay muchos rubros, y eso creo que ustedes también, la mayoría lo conocemos, hay muchos rubros en Chile en donde esto es un tema, está visto como un factor de riesgo psicosocial, pero faltan las medidas preventivas donde podamos trabajar y aportarle a la organización en ello, ¿sí? El sentimiento de soledad, el deterioro del estado del ánimo, que se relaciona mucho con la depresión. Sin embargo, no todo es tan malo, ¿sí? Más allá de estar mirando algunos factores o elementos que hoy día tal vez podríamos ver que no han mejorado, la salud mental en general pareciera ser que está dando un repunte. Parece que los que se sentían muy mal o que realmente tienen un malestar muy severo, hoy día están en una calidad de moderado, ¿sí? Y eso también nos habla en cómo se coincide, ¿cierto?, con este sistema hoy día de ir a trabajar, dependiendo de si es de una manera híbrida, ¿cierto? Algunos lo han hecho ya presencial, y pareciera ser, como un poco las conversaciones que hemos tenido, que también el trabajo pareciera ser hoy día un factor protector, ¿sí? Pero también ahí uno podría entrar a discutir otras temáticas que creo que lo podríamos dejar en un próximo congreso. Bien, ¿por qué centrarnos nosotros en las enfermedades profesionales y que tienen un origen, ¿cierto?, psicológico? Claramente, cuando uno sabe, ¿cierto?, que las organizaciones, tanto los departamentos de recursos humanos, las unidades de prevención, ¿cierto?, muestran que tienen este tipo de factores que hoy día están generando algún tipo de malestar en el trabajador o que está, ¿cierto?, impactando directamente en la productividad, en el desempeño, ¿cierto?, en el clima laboral, es necesario entonces colocar en conversación este tipo, ¿cierto?, de enfermedades profesionales que hoy día tienen, sí o sí, que ser abordadas desde la perspectiva psicológica, ¿sí? Desde esta mirada nosotros podemos visualizar que hay dos niveles, ¿sí? Y yo creo que es importante porque cuando nosotros conversamos, ¿cierto?, y sobre todo cuando nos reunimos con la mayoría de las organizaciones, siempre se mezcla, ¿cierto?, lo que pasa a nivel organizacional y a nivel individual. Creo que se complementan, pero en este caso es importante parcelar para poder comprender bien cuáles son las necesidades que tenemos que apuntar. En el caso del nivel individual, es necesario hoy día que seamos capaces de detectar y de tratar de una manera temprana todos aquellos problemas de malestar psicológico de los trabajadores, ¿sí? O sea, hoy día el líder, ¿cierto?, quien esté a cargo de los equipos de trabajo, tiene que ser capaz de estar monitoreando de una manera, ¿cierto?, colaborativa, desde esta perspectiva en donde podamos promocionar, podamos prevenir desde la salud mental y psicológica, porque obviamente todo esto tiene algunos efectos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, social, laboral, ¿sí? Para mí creo que también este es un tema importante a nivel individual, que es la gestión de poder trabajar también desde el punto de vista emocional. La gestión del trabajo emocional tiene que ser visto hoy día como un factor de riesgo psicosocial que tiene que ser evaluado por las empresas, cuya finalidad debe ser prevenir las consecuencias negativas. ¿Cuáles consecuencias? La que la mayoría de ustedes ya conocen, ¿sí? El estrés, la ansiedad, la depresión, burnout, ¿cierto?, la adicción al trabajo, fatiga laboral, etc. O sea, hoy día nosotros tenemos las herramientas necesarias
para poder generar, ¿cierto?, una prevención y una promoción de la salud a nivel individual. Bien, ¿y qué pasa a nivel, ¿cierto?, organizacional? A nivel organizacional, claramente vamos a encontrarnos con aquellos factores, ¿cierto?, que también tienen que estar puestos dentro de una estrategia y de un nuevo diseño, ¿cierto?, tal vez organizacional, que apunte básicamente al cambio, ¿sí? Por una parte, está todo lo que tiene que ver con los factores intrínsecos al trabajo. En ese sentido, ¿cierto?, cuando nosotros mencionamos todo lo que tiene que ver con básicamente los factores intrínsecos, es cuando básicamente nosotros, ¿cierto?, generamos, por ejemplo, cómo están las condiciones físicas. Ustedes lo manejan, ¿cierto? Bien, ¿qué pasa con los ritmos de trabajo? ¿Qué pasa con la carga de trabajo? ¿Sí? Cuando revisamos, ¿cierto?, también los factores a nivel de el desempeño de roles, ¿sí? ¿A qué nos referimos con hablar de desempeño de roles? Bueno, básicamente, ¿cierto?, eso apunta a que nosotros tenemos que ser capaces de revisar qué tipo de conflictos se están dando dentro de mi equipo de trabajo. ¿Qué pasa con el rol? ¿Estoy dando las instrucciones correspondientes? ¿Las responsabilidades cómo se están distribuyendo? ¿Sí? En cuanto a lo que son los factores procedentes de las relaciones, ¿cierto?, interpersonales, aquí fundamentalmente la invitación es para los líderes, ¿cierto? Acá lo que nosotros tenemos que apuntar es cómo podemos trabajar las relaciones de confianza, cómo podemos trabajar que este líder, ¿cierto?, pueda generar un apoyo emocional. Hoy día se habla mucho de la empatía, ¿sí? Tenemos que ser capaces de generar y resolver esos conflictos, ¿vale? En cuanto a los factores relacionados con el desarrollo de carrera, aquí claramente una temática que creo que también merece, ¿cierto?, relevancia a conversar y que tiene que ver un poco con esta sensación de la falta de estabilidad que hoy día pueden tener los trabajadores, sobre todo en un escenario donde hay una mayor incertidumbre, ¿sí? ¿Qué pasa con las crisis que hay en los directivos, la falta de equidad, etcétera? En relación a los factores procedentes de lo que tiene que ver con las estructuras y el clima, claramente, ojalá logremos generar mayor participación de los trabajadores, ¿sí? ¿Cuáles son los estilos de dirección que queremos diseñar? ¿Hacia dónde queremos apuntar, ¿cierto?, a nivel de autonomía? Y en cuanto, en este caso, a las fuentes extra, ¿cierto?, organizacionales, claramente aquí entra en juego, ¿cierto?, en que no podemos solamente centrarnos en aquellos elementos solamente laborales, sino que también tenemos que ser capaces de incorporar al trabajador ¿cierto?, en cuanto a cuáles son las problemáticas que tal vez hoy día está teniendo de orden familiar, qué pasa con sus crisis personales, cómo están tal vez hoy día esas problemáticas económicas, ¿cierto? Muchos estudios hoy día lo han visualizado, el tema del endeudamiento, ¿sí? ¿Qué conflictos tenemos en ese sentido? Bien, de todo esto, ¿cierto?, que tal vez podríamos hablar muchísimo y que cada una de estas temáticas merecen, ¿cierto?, un trabajo más, ¿cierto?, exhaustivo. Claramente tenemos que ver cuáles son las medidas. Hoy día, ¿cierto?, los sistemas de gestión psicosocial, ¿cierto?, que están conforme a la ISO 45003, ¿cierto?, también hacen hoy día una invitación a poder utilizar medidas tecnológicas. Nosotros hoy día sabemos que esa barrera, claramente, ¿cierto?, ya no existe. ¿Sí? De hecho, desde el momento que hemos generado otro tipo, ¿cierto?, de alternativas y de medidas, teniendo, ¿cierto?, a nuestros trabajadores muchas veces teletrabajando, claramente hoy, ¿cierto?, podemos entregar herramientas. Y nosotros en el fondo, como organización, ¿cierto?, como AFOR, hemos dado pie, ¿cierto?, a un sistema de gestión efectivo, eficiente, en donde estos servicios no solamente permiten acompañar, ¿cierto?, a los trabajadores y que está justamente diseñado para poder, ¿cierto?, generar tal vez esta atención psicológica, sobre todo que nosotros hoy día, ¿cierto?, tenemos un equipo de sanitarios, ¿cierto?, que trabaja fuertemente y acompaña fuertemente a cada uno de los trabajadores cuando pesca, ¿cierto?, el teléfono, nos llama y podemos, en este caso, ¿cierto?, atender aquellos casos, ¿cierto?, sobre todo, ¿cierto?, puntuales, porque hoy día pueden ocurrir no solo temas de pandemia, estamos hablando en factores de riesgo psicosocial a modo general. La formación, la sensibilización, ya no se requiere la presencialidad.
Hoy día podemos generar cápsulas, ¿cierto? Muchos de ustedes han experimentado en Chile el hecho de formar, ¿cierto? A través de webinar, de cursos, ¿cierto? Online. Bueno, todo eso hoy día es parte del aporte de las medidas que se hacen a nivel del sistema de gestión psicosocial. Y ciertamente algo que no tenemos que olvidar, ¿no? Que es el diagnóstico psicosocial. O sea, nosotros hoy día necesitamos no solamente generar estrategias, ¿cierto? O medidas porque pensamos que ocurre tal cosa, sino que al contrario, el levantamiento de esta información del diagnóstico es importantísimo a la hora de diseñar, ¿cierto? Planificar una estrategia que claramente venga a dar solución a las distintas, a los distintos factores que hoy día estemos visualizando en cada una de las organizaciones. Bien. Bien, bueno, nosotros hoy día, ¿cierto? Como organización, estamos acompañando, apoyando en todas estas medidas. Nosotros claramente, ¿cierto? Tenemos la certeza, ¿cierto? Y la convicción de que claramente cuidando la salud psicológica, ¿cierto? De los equipos de trabajo, promoviendo, ¿cierto? La eliminación, ¿cierto? De los riesgos psicosociales, claramente vamos a lograr ser responsables y tomar conciencia en nuestro compromiso que siempre ha sido, ¿cierto? La salud de todos los trabajadores. Y bueno, ahí como ven, eso es parte del equipo que AFOR tiene, ¿cierto? Y que claramente estamos en este camino en el que ya estamos invitando, yo creo que a todos ustedes, a que nos puedan acompañar también para ello. Y bueno, obviamente, ¿cierto? No sé si ahí mi compañera Anabel quiere agregar algo, pero estamos a su disposición por cualquier otra medida o acción que requieran desde nosotros. Así es. Pues nada, darles a todos las gracias por asistir a este espacio con AFORGEL y decirles, bueno, que estaremos muy atentos al congreso, participando de las charlas, ¿no? Y las ponencias de otros compañeros. E igualmente tenemos un espacio donde, bueno, pueden conocer más sobre nosotros y sobre lo que hacemos, y nos encantaría, pues, poder ayudarles y acompañarles en este proceso, ¿no? De gestionar los riesgos psicosociales. Así que, no, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.